Buenas tardes, amigos y amigas de Eternidad del Corazón, ¿cómo están ustedes? Le damos gracias al Señor una vez más por estar en su presencia, por su amor, por su misericordia, por su bondad. Gracias al Rey por todo, ¿no? Hoy salimos con esto de bendecir al Rey que todo lo hace, al Rey que todo lo puede, al Rey que estableció toda la tierra para que podamos ver su poder, su gloria, ¿cierto? A pleno, amado, a pleno, plenamente, poder contemplar su gloria. Sí, damos gracias al momento, por ese momento de adoración. Y acá estamos sirviéndole al Señor, amado. Vamos a ir directamente a su palabra, Primera de Corintios capítulo 11. Estamos siguiendo esta serie de Corinto, muy interesante. Estamos leyendo, estamos aprendiendo, ¿cierto? Con esta lectura, sabiendo de que Dios, bueno, todas las demás cosas personales, Él las tiene en sus manos, va completándola, va haciéndola conforme Él quiera, ¿no? Hubo un leproso que le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y él dijo: quiero, sé limpio. ¿Sí? Muy inteligente ese leproso que oró de esa forma. Con todo y lepra, no perdió esa sabiduría espiritual para interceder delante del verbo de vida que es Jesús, ¿no? Mi amigo, estamos mirando un poquito algunas instrucciones que el apóstol Pablo dejó en Corinto, ¿sí? Algunas cosas que estuvo hablando sobre cómo estar ministrando, ¿cierto? Y también cómo él ordenaba a muchos de sus ministros, le aconsejaba cómo tenía que ir ministrando algunas cuestiones dentro de las reuniones que se estaban haciendo, de estas personas que habían creído al Rey, ¿sí? Que habían creído al Rey y sabían que estaban sostenidos por un amor muy grande. Yo creo que el creyente, cuando llega a Cristo, ¿cierto? Una de las cosas que tienen la gran certeza, mi amigo, mi amiga, es del amor que tiene Dios para con él. Eso yo creo que no tiene ninguna duda. El tema es que la religión a veces te empieza a llenar más de preguntas que de respuestas, ¿sí? Te empiezan, ¿realmente tú crees que Dios te ama? ¿Vos amás a Dios? Y yo creo que por ahí no iría la cosa. No es por preguntar a la persona. Yo creo que la persona por fe sabe de que este Dios al cual él acude y el cual él se está cubriendo, ¿cierto? Tiene una gran certeza, amado, de que ese Dios es el Dios verdadero y absoluto, y es a través de Cristo y su obra en la cruz del Calvario, ¿cierto?, que Él nos justifica, ¿cierto? Y tenemos gran gozo en poder hablarlo, ¿verdad? Así que, amado, mira lo que dice acá en Corinto. Vamos a leer un poquito la Nueva Traducción Viviente. Es una versión linda, es una versión que echa un poquito más de luz en algunas cosas. Hay otras versiones como la traducción al lenguaje actual, también es muy buena, ¿cierto? Todas las versiones son enriquecedoras en sí, ¿sí? Acá dice el apóstol Pablo: y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Comienza con esto, ¿no? Vamos a poner un poquito más despacito esto. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Ahí está. Hay alguna instrucción acá
cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus oraciones. Le decía Pablo a los Corintios, en sus pensamientos, y de que siguen las enseñanzas que les transmití, dice, ¿no? Pero hay algo que quiero que sepan, acá él quería hablar algo muy interesante, no como una forma que ya él traía ya diseñado esto, sino que él vio algunas cuestiones dentro de las reuniones que se hacían en esa época, ¿cierto? Había algunas cosas que podían causar un pequeño tropiezo a los creyentes nuevos. Y él no tiene problema con el tema de la vestimenta, con el tema de cómo vas vestido, de si vas vestido de esta forma o vas vestido de la otra. Pero él, el Espíritu Santo envía a sus hombres en diferentes contextos, en diferentes culturas, y en el cual el Espíritu Santo también, ¿cierto?, le va dando una inspiración a ese hombre, a esa mujer que está dirigiendo esos lugares, que está administrando esos lugares, para aconsejar a los creyentes, ¿sí? Y venimos de una serie de consejos desde el 1 Corintios 5, ¿cierto? 6, 7, 8, 9, 10, y ahora estamos en unos consejos que el apóstol Pablo quiere dar acá, ¿cierto? A la iglesia ¿de quién? De Corinto. Eso es muy interesante. Hay algunas cosas de la iglesia de Corinto, ¿cierto?, que es también para nosotros, ¿verdad?, que somos su iglesia. Pero acá podemos ver, a medida que vamos viendo el pasaje, como un pasaje con el otro se va trayendo un respaldo, ¿cierto?, y un fundamento. Mirá, dice, cuánto me alegro de ustedes, siempre me tienen en sus pensamientos de que siguen las enseñanzas que les transmití, ¿cierto? Había dejado unas enseñanzas Pablo en sus primeros viajes en Corinto, y esta enseñanza estaban siguiendo estos creyentes, y él sentía mucha alegría, ¿sí? Ahora llega un tiempo de que hay que hacer algunas observaciones. Mira, dice, pero hay algo que quiero que sepan, dice esta nueva traducción viviente, verso 3 del capítulo 11. La cabeza de la mujer es el hombre, ¿sí? Y la cabeza de Cristo es Dios. El hombre deshonra su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se rapara, ¿sí? Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse el cabello, ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape. La cabeza debería cubrírsela con algo, ¿cierto? Acá está hablando el apóstol Pablo de una usanza en Corinto, ¿sí? En Corinto, ¿qué era lo que pasaba bajo esta cultura griega donde Pablo estaba caminando, mi amigo y mi amiga? ¿Sí? Seguramente que Jesucristo, cuando caminaba por Cafarnaúm, por Betsaida, por Jerusalén, en el tiempo que seguramente se habrá encontrado con muchas mujeres, ¿cierto?, que tenían su pelo corto. Sin embargo, Cristo ahí en ese momento nunca le habló a las mujeres que no usaran el pelo corto. Pero en este caso, el contexto de Corinto, ¿cierto?, había un lugar de adoración en Corinto, creo que era la diosa Diana o Venus, no me acuerdo. Nosotros que hemos estudiado un poquito, ¿cierto?, historia, yo hice hasta séptimo grado, el séptimo grado habíamos visto la cultura griega, la cultura romana, y entre esos dioses había una diosa llamada Diana. Bueno, esta diosa, o Venus,
era adorada en ese tiempo. También creo que estaba Apolo, y generalmente en esos santuarios, ¿cierto? Había prostitutas, ¿sí? Que eran como un altar de adoración, donde los que iban a adorar tenían relaciones, ¿cierto?, con estas mujeres. Y estas mujeres, ¿cierto?, eran mal vistas en el pueblo, ¿sí? Por eso es que el apóstol Pablo dice que es deshonroso que una mujer tenga el pelo corto. No era deshonroso para el Señor en sí que la persona tenga pelo corto, que la mujer tenga, sino que era deshonroso para ese lugar. ¿Por qué? Porque en ese lugar, todas las que se prostituían en estos templos, en estos altares, ¿sí?, griegos, siempre tenían la cabeza rapada. Entonces eran muy fácil de identificarlas en la ciudad de Corinto, ¿sí? Entonces generalmente, como siempre, amado, la mujer, ¿cierto?, sufría. ¿Qué era lo que sufría? Sufría rechazo, por así decirlo. ¿Cómo es la otra palabra que no me sale? Bullying, pero hay otra palabra. Discriminación. Eran discriminadas, ¿cierto? Aparte de que estas mujeres eran abusadas sexualmente en estos templos, ¿sí?, eran discriminadas, ¿sí? Entonces, para ese lugar, por eso el apóstol Pablo, que era deshonroso para la mujer tener el pelo corto, ¿sí?, ya que había este problema dentro de eso que pasaba afuera, Pablo no quería que pasara dentro del culto. El culto es para ir a adorar al Rey, para estar en su presencia, ¿cierto? Pero no tan solamente ahí, sino en todo lugar, ¿cierto? Pero acá estamos en los comienzos, en los albores del cristianismo, en esos lugares. Entonces, la mujer se tenía que cubrir la cabeza de Corinto. Generalmente, ¿por qué? Porque el Señor ya había convertido muchas prostitutas, ¿cierto?, y habían llegado al Señor. Entonces ibas con sus pelos a su iglesia, con su pelo rapado. Entonces mucha gente de la congregación, que no tiene otra cosa que estar mirando al hermano, a la hermana, se sentía chocada, se sentía ofendida, ¿cierto? Algún otro ministro de estos que hay hoy en día te diría, no, que esa mujer está en pecado, esa es la mujer que tiene que cambiar. Yo creo que los que tienen que cambiar son los que decimos que estamos un poquito más edificados, más maduros en el Señor, en no estar mirando cómo viene vestida esa persona, a Cristo, ¿cierto? Y dejar que el Señor obre en su vida, ¿cierto? Pero acá el apóstol Pablo, bueno, tenía un principio y le decía a estas mujeres que tenían el pelo corto, para que no tuvieran tanto problema, que se cubrieran la cabeza, ¿sí? Pero eso era algo temporal, mi amigo. Era algo temporal. Viste que hay muchas congregaciones, bueno, yo no lo veo mal, eso es asunto del lugar donde reúnen, que usan velo todavía hoy en día, ¿no? Y ellos creen que es una ordenanza para toda la iglesia de Cristo. No, fue algo circunstancial, ¿cierto? Esa persona se cubría la cabeza cuando le crecía el pelo, ¿sí? Cuando se crecía el pelo, si ella sí lo quería, se sacaba el velo, ¿cierto? Y si no, se lo quería seguir cortando, bueno, con el velo puesto, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que fue una etapa, fue un paréntesis. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana estaba creciendo y no se podía dejar, ¿cierto?, que una persona se ofenda y se vaya por la discriminación. Entonces, de algo sabio era que la mujer se cubra. ¿Hasta que qué? Hasta que le crezca el cabello. Sí, esto es nada más ni nada menos, hermano. Y cuando el apóstol Pablo dice, ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape, debería cubrírsela con algo. ¿Por qué dice que era vergonzoso? Para el contexto de Corinto, de esta ciudad griega, era vergonzoso, no para Dios, ¿sí? Aunque lógicamente para el Señor también uno tiene que estar modestamente vestido,
¿cierto? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero no hay problema por la vestimenta, ¿cierto? Esto es algo muy sencillo. Hay que ver el contexto y que esto fue algo muy temporal, ¿sí? El hombre deshonra su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza, dice, ¿eh? Ora o profetiza, orar o profetizar. Dos cosas que nosotros los hijos de Dios tenemos como una propiedad nuestra que el Señor nos entregó, ¿eh? Profetizar es predicar la palabra, pregonar la palabra, ¿cierto? Predicar, ¿cierto? Eso es profetizar, sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la rapara, dice, ¿eh? ¿Sí? Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello, ¿cierto? Todo el cabello y se ponía el velo, ¿verdad? Ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape, debería cubrírsela con algo. Si esta mujer optaba por cortarse el cabello, bueno, que use velo, le decían, usa velo por favor, ¿cierto? Y seguramente que de muy buena gana así lo haría, ¿verdad? ¿Sí? Acá no hay algo que se impone ni nada, se da, o sino que la mujer se deje crecer el cabello. Esto era por este tiempo, amado, este tiempo en que había, por ejemplo, estaban los judaizantes por un lado, que también veían muy mal que una mujer se cortara el cabello, ¿cierto? Había muchas cosas en estos tiempos que estaban peleando todo el doctrinaje cristiano, ¿verdad? Entonces, esto fue algo temporal, fue una regulación temporal, mi querido amigo y mi querida amiga, ¿eh? No fue algo que se tiene que mantener sí o sí a rajatabla, que la mujer se cubra, ¿cierto? El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, dice, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Y la mujer refleja la gloria del hombre, ¿sí? Fíjate vos cómo estas cosas están unidas, pero sin embargo, no es que la mujer sea inferior al hombre, en nada, amado, absolutamente en nada, ¿cierto? Fíjate vos que la mujer dice que es ayuda idónea, pero no porque sea ayuda idónea es menor que el hombre, porque también uno en la palabra dice, Jehová es mi ayudador, y menos vamos a decir que Jehová es menor que el hombre. Entonces hay algunas cosas que en el interior del hombre hay una perversidad todavía en estas palabras a entender de que la mujer es un ser inferior, porque se dice que es un vaso más frágil, ¿cierto? Y ahí el doctrinaje muchas veces se mezcla con las tinieblas y todas estas políticas que hay hoy en día, de que hay una competencia constante entre el hombre y la mujer. Esto no es así para Dios. Para Dios no hay ninguna competencia entre el hombre y la mujer. Dios ya tiene todo diseñado. No porque la mujer sea ayuda idónea es menor que el hombre, ni mucho menos, ¿cierto? Entonces esto es muy clarito, ¿verdad? No hay nada para agregar. La misma palabra. Pues el hombre, el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primer mujer provino de un hombre. Acá, ¿qué dice? Aunque nosotros nacemos de la mujer fue quitada de la costilla del hombre, fue creada de una parte del hombre, ¿te acordás? ¿Cierto? Esto es muy importante. Fíjate vos, será carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿sí? Y ahí comenzó toda este diseño llamado humanidad, ¿sí? Y dice, pues aunque la primer mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer, ahí está, y todo proviene de Dios, ¿sí? Aquí el único que se glorifica es Dios. El hombre y la mujer están unidos a Dios. Por tanto, esa unidad
significa, perdón, adoración y honra a este Dios que vive. No que el hombre tiene que ser honrado, que la mujer tiene que ser honrada, más allá de lo coherente, ¿no? ¿Sí? Lógicamente que hay un respeto que Dios pone estas cosas, el respeto del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Oramos para que estas cosas así sean. Y bueno, y el amor es el que cubre multitud de errores, amado. El amor es lo que cubre muchas falencias, tanto en el hombre o la mujer, la paciencia, todas esas cosas, ¿sí? Que así sean. Y hay que hablarlas, amado, hay que hablarlas para que en el mundo espiritual estas cosas ocurran. Porque si no hablamos de esto, si no hablamos de lo que es la manifestación del carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿cierto? Es todo lo que está pasando. Es por no profetizar, por no hablar estas cosas, ¿cierto? Entonces, pues, aunque dice, juzguen por sí mismos, ¿es correcto que una mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? Fíjate acá, ¿acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? Pues se le dio para que se cubra. Pero si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa, y tampoco la tienen las demás iglesias de Dios. Bueno, acá está hablando de costumbre. Es una costumbre que había. No era un mandamiento de Dios, no era una regulación de Dios, sino que era una norma humana que se ponía en ese tiempo. Tampoco hay ningún problema que Dios no tiene problema que el hombre use el cabello largo. Tampoco. Pero acá había una regulación. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en Corinto, era vergonzoso, estaba muy marcado esto. Era muy vergonzoso que el hombre llevara el cabello largo. En Corinto, esta cultura era así. Entonces, para no malinterpretar a veces, no, Dios, acá fíjate que dice por costumbre, por si alguien quiere discutir este tema. Yo digo el verso 16 del capítulo 11, si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa, y tampoco la tienen las demás iglesias de Dios. ¿Sí? Era una costumbre, no un mandamiento. Te vuelvo a repetir, no hay ningún problema que Dios tiene con la mujer que usa el cabello corto o el hombre el cabello largo. Es un tipo de regulación temporal para esta región, en ese tiempo. ¿Sí? Si hoy vamos a una iglesia, hoy en día en Grecia, deben ser muy diferentes las cosas. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, dice, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia. Hasta cierto punto lo creo, dice Pablo. Así que, por supuesto, que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen aprobación de Dios sean reconocidos. Dice, por supuesto, que tiene que haber divisiones entre ustedes para los que tienen aprobación de Dios sean reconocidos. Hay una división que Dios hace en algunas aprobaciones dentro del cuerpo de Cristo para ministrar. Pero este tipo de división no es un tipo de división que tendrían que alterar la comunicación entre los creyentes. ¿Sí? Pero sí había un tipo de división cuando se juntaban a comer la cena del Señor, que en ese tiempo se llamaba ágapes. ¿Qué era el ágape? El ágape era que se juntaban las primeras congregaciones cristianas y hacían comidas, compartían una cena. Muchos de ellos, ¿cierto?, hacían un tipo de división casi sin querer, era muy marcado. ¿Por qué? Porque había una suspicacia, había alguna cosa entre los cristianos que tenían un poquito más de poder económico y los otros que eran
de ingresos escasos económicamente. Entonces en estas fiestas, los que tenían poder económico, ¿cierto?, llevaban diferentes cosas para compartir, ¿cierto?, y los pobres llevaban lo que podían. Entonces en algunos momentos se marcaba alguna cosilla, alguna diferencia, y no se compartía como debía, ¿verdad? Y muchos de estos que tenían por ahí una entrada más de dinero, por ahí llevaban alguna bebida alcohólica también, ¿sí? Y se embriagaban, ¿sí? Entonces estos ágapes comenzaron a tener otro tinte, y no era el que Dios quería. Entonces Pablo, fíjate lo que dice con respecto a esto. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida. Claro, estaban aquellos que llevaban su propia comida, ¿cierto?, y se apresuraban a comer, ¿cierto?, siendo que otros creyentes estaban ahí seguramente para orar, para dar gracias, ¿cierto? Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Ese era el problema que había, no se compartía. El que tenía manjares no quería compartir con el que llevaba migajas, ¿sí? Y mucho menos iba a tomar las migajas del pobre, ¿cierto?, que no iban a querer comer. Entonces no era el espíritu ese. A esto es lo que se trata del tema de los ágapes y de las cenas. ¿Por qué era que había este problema? ¿Cierto? Entonces dice, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no las comparten con los demás. Vuelvo a repetir, estas fiestas ágape eran unas cenas que se hacían y se reunían toda la hermandad de Corinto y compartían. Pero había algunas cosas que se iban perdiendo con el correr de los tiempos, ¿cierto? Y una de las cosas era que no se compartía con los creyentes siempre. Lo vuelvo a repetir, porque había los creyentes que tenían una entrada interesante de dinero y los otros creyentes que tenían entrada escasa de dinero. Entonces, el creyente que tenía un poquito más no compartía con el de escaso ingreso, y mucho menos ese creyente quería comer la comida del de los escasos ingresos. Entonces se perdía un poco el espíritu de lo que tendría que ser el amor, el ágape, ¿cierto?, que viene a ser el amor espiritual, el amor de Dios, ¿cierto? Entonces, pues algunos se apresuran en comer su propia comida, eso te da a indicar que todos llevaban comida a esa fiesta, y no la comparten con los demás. Ese era el espíritu de compartir lo que se llevaba. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Fíjate vos, se llegó a este desarreglo dentro de los ágapes. Había gente que llevaba bebida alcohólica y se emborrachaba. Entonces, en plena congregación, después, bueno, que se había orado, se había bailado, se había danzado, ¿cierto?, aparecían gente que les daban al trago y, lógicamente, ¿cierto?, al no tener todavía un dominio propio desarrollado, ¿cierto?, y comenzaban algunas cositas que traían problemas seguramente, que acá no lo dicen, pero ¿qué pasa cuando uno se emborracha? Por ahí hay peleas, hay roces, y por ahí ya estos ágapes ya se buscaba venganza después, ¿no?, por estas cosas. Y estaba la persona, el hermano que era pobre, escaso, y siempre tenía que comer ahí su comidita. Él quería compartir lo que llevaba de corazón, pero estos hermanos un poquito más cogotudos, por así decirlo, no le aceptaban. ¿Y cómo vamos a comer esa comida? Nosotros trajimos esto. Entonces no estaba el espíritu todavía bien concertado para que eso sea algo como tendría que ser, una comunión entre hermanos. Para eso me voy al club del barrio, o me voy a una cancha de bocha, y bueno, ahí encuentro esto que estoy hablando acá, ¿cierto? No tengo que andar escarbando mucho para encontrar un buen bar, una buena cancha de bocha para poder tomarme un trago y embriagarme.
pero eso no lo podía hacer en ese lugar, no por el templo en las cuatro paredes, sino por la gente y el respeto que uno llevaba, bueno, al estar honrando al Señor, ¿verdad? No correspondía, no era el lugar. Dice, y acá, bueno, Pablo se enojó y dice, ¿qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia, a los hermanos? Era una deshonra a los hermanos, ¿cierto? A la iglesia de Dios avergonzar a los pobres. Se avergonzaba a los pobres, mi amigo. Fíjate vos, siendo que Cristo, una de las cosas que nos recomendó es que los pobres recibieran el Evangelio, ¿sí? Y acá, ¿qué era lo que se estaba haciendo con esta actitud? Se estaba haciendo todo lo contrario, amado, ¿sí? Es como Santiago por ahí dice, a que llevaba el anillo de oro y las ropas relucientes siempre se le daba el primer lugar. Y no hay problema que los ricos vayan, pero ahí estaban, amado. Hoy en día van de traje y corbata, mucho con credencial y sus panzas gordas en los primeros lugares. No, querido, se perdió esa esencia de lo que Cristo instauró en su iglesia, ¿sí? El mayor tiene que servir al menor, pero hoy en día el mayor se sienta en los primeros lugares. En algunos lugares tienen nombre, no, cuidado que acá se sienta fulano, Un club, amado, es un club. Y esas cuestiones son delicadas para los creyentes en el Señor, que no tendrían que mirar esas cosas, pero hay algunas cosas, amado, que es muy significativo. Eso es algo ya que no tiene ningún tipo de asidero. ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? Le dice el apóstol Pablo a esta gente. ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? Eso es lo que se hace muchas veces dentro de las congregaciones. Se avergüenza a los pobres, amado. Con el tema de pedir dinero y tantas cuestiones. Y aquel que no tiene, a veces es avergonzado, es herido, ¿cierto? Porque se ha puesto más la mirada en lo que puede traer esa persona que en lo que ese corazón verdaderamente necesita. ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? Dice el apóstol Pablo. ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. Esto no es lo que yo sentí del Señor, como muchos dicen. No, porque sentí lo que recibí del Señor. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó sus manos la copa de vino y después de la cena, y dijo, esta es la copa del nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Cristo es el nuevo pacto para nosotros, ¿cierto? Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. ¿Sí? Cada vez que nos reunimos a la Santa Cena, puede ser en tu casa, puede ser en tu iglesia. Es parte de tu devocional también. Eso lo podés hacer en tu casa, con tu familia o vos mismo. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. ¿Sí? Una de las cosas que anunciábamos
era la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Nuestra fe nos marcaba esto, ¿cierto? Nos marca esto, ¿cierto? La persona que nos ve saben que una de las cosas que tiene que saber que esto es por causa de la muerte de Cristo y su venida. Estamos esperándolo al Señor, ¿cierto? Es una práctica que da a conocer estas dos cuestiones, la muerte de Cristo y su venida, que Él va a volver. Por lo tanto, cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Contra quién es el cuerpo y la sangre del Señor? La iglesia, su pueblo, sus creyentes. Esta gente que tenía un manguito más y no compartía con ese pobre, ofendía al cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿El pedazo de pan que comemos? No, eso es una figura, sí, pero el cuerpo de Cristo sos vos y somos nosotros. Somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, Cristo. ¿Sí? Se está ofendiendo, al estar ofendiendo a un hermano, se está ofendiendo al cuerpo de Cristo con estas actitudes. ¿Sí? Por esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar al cuerpo de Cristo, sin respetar al hermano o a la hermana, come y bebe juicio de Dios para sí mismo. ¿Sí? Esta es la razón, tenemos unas visitas por ahí. Esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Por esta causa, amado, muchos enfermaban, ¿sí? Porque es algo muy santo. Tu hermano, tu hermana, es algo muy santo. Es comprado por la sangre de Cristo. Y si uno tiene una mirada altanera en contra de ese hermano, ¿cierto? Esas cosas no es que Dios te castiga, sino que esas cosas te va sacando un poco del propósito y le vamos dando lugar ¿a quién? Al enemigo. No es que Dios nos castiga, Dios lo castigó con la muerte, no, le dimos lugar a las tinieblas, ¿cierto? Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si cada uno debe examinarse a sí mismo. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar al cuerpo de Cristo, o sea, el hermano o a la hermana, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Más si hay un problema, ¿cierto? Pedir perdón, si hemos tenido un problema, ¿cierto? Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Terminamos ya. Si nos examinamos a nosotros mismos, Dios no nos juzgará. Dios no nos juzgaría de esa manera, ¿sí? No entraríamos en un juicio de muerte, quiere decir. ¿Sí? Si nos consideramos, ¿cierto? ¿Cuánto más, amado, en la familia? El esposo con la esposa con el esposo, con los hijos. ¿Cuánto más? ¿Sí? Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. ¿Sí? Cuando hay un juicio, ¿no? Está juzgando, nos está haciendo rendir un examen el Señor. Así que, mis amados hermanos, siempre el examen de Dios siempre va a ser para edificación. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan.
les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. ¿Sí? Acá el apóstol Pablo estaba viajando, había enviado una carta a Corinto y había prometido llegarse hasta la ciudad. Así que, mi querido amigo, esperemos que en se haya echado un poquito más de luz sobre este pasaje y seguiremos en breve con 1 Corintios capítulo 12. Que Dios los bendiga grandemente.